Bienvenidos chiquillos a una nueva clase de ciencias naturales. Esta vez vamos a hablar de las ondas y algo de sonido. Vamos a conocer distintos conceptos que van a ser las características que van a tener estas ondas con las que ahora nosotros vamos a trabajar. Y vamos a definir muchos conceptos, vamos a ver sus características y obviamente finalmente vamos a tratar de hacer algunos ejercicios como ejemplo. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación y esta perturbación se va a propagar, ¿ya? Esta perturbación se puede propagar a través de un medio material, como es el caso, ¿no es cierto?, del agua, o va a viajar a través de ondas electromagnéticas que son las que emiten estas torres, que pueden ser torres de celulares, torres de radio, torres de televisión, ¿no es cierto?, que van a emitir ondas, pero como van a viajar por el vacío se van a llamar ondas electromagnéticas. Todas aquellas ondas en que participa una partícula se va a llamar onda mecánica. Y ahora, el sonido también trabaja con partículas porque va a partir desde el emisor va a dar un sonido, por ejemplo ahora que yo estoy hablando, al hablar este sonido para que se pueda transmitir hasta el receptor, hasta los que me están escuchando, va a ir chocando una partícula del aire con otra partícula del aire. Como son partículas que andan en el aire, vamos a hablar de ondas mecánicas. Y el movimiento va a ser de vaivén, al ir chocando una onda con otra. Esos movimientos de vaivén se les llama oscilaciones. Por ejemplo, aquí tenemos las partículas que van chocando. Cuando yo las veo más juntitas es porque hay mayor presión de aire. Cuando se separan, porque hay una menor presión de aire. Y va a ir viajando, ¿no es cierto?, esta partícula en el aire, desde la fuente emisora hasta el receptor, quien es el que va a escuchar. Y esa es la forma que tiene una onda transversal, que vamos a ver que tiene alturas y partes más bajas. ¿Ya? Enseguida vamos a ver de qué se trata eso. Cuando las partículas se juntan harto, yo les decía que es cuando hay mayor presión. Ahí se va a conocer como compresiones, porque las partículas quedaron más comprimidas. En cambio, cuando la presión baja, vamos a hablar de rarefacciones y las partículas aquí se van a distanciar. Entonces, cuando uno saca imágenes de transmisión de ondas, podemos ver que cuando viajan por el aire pueden haber compresiones y rarefacciones. Tenemos dos tipos de ondas, las ondas longitudinales y las ondas transversales. Las ondas longitudinales, ¿cómo las podemos estudiar? Son aquellas que van a viajar en forma paralela a un mesón, por ejemplo. Mi mesón, yo tengo un resorte y voy a hacer un toque al resorte y este se va a ir moviendo de manera paralela. Dependiendo del impulso que yo le dé a este resorte, puedo tener compresiones o rarefacciones que se llaman expansiones, que es cuando se separa más. Y ahí nosotros notamos donde hay mayor presión y donde hay menor presión. Entonces, la dirección, si va de manera longitudinal a mi mesón, es paralelo, o sea, va siguiendo paralelamente a lo largo del mesón. Por lo tanto, se llaman ondas longitudinales. Y el sonido viaja de manera de ondas longitudinales y además recordar que son ondas mecánicas. Entonces yo estiro un resorte y después lo trato de acercar. Estoy haciendo, ¿no es cierto?, que esta onda viaje de manera paralela en una línea imaginaria que se llama puntos de equilibrio. Ondas transversales, a diferencia, supongamos, estamos sobre el mesón, pero yo hago que esta onda suba y baje. Cuando la onda sube y baja, estamos hablando de ondas transversales y significa que está viajando de manera perpendicular a mi línea de equilibrio. Y en esta manera perpendicular
yo voy a descubrir que hay alturas. Esas alturas se llaman montes y las partes más bajas se llaman valles, pero van a pasar por un punto de equilibrio, ¿ya? Estas perturbaciones, cuando yo lanzo una piedra o algo al agua, una moneda o cualquier objeto al agua, nosotros nos damos cuenta que empieza a formar una onda tras otra. Esas ondas, una tras otra, son ondas transversales que se formaron en el agua. Vamos a ver las características y los elementos que tienen ahora las ondas. La primera característica se llama pulso. El pulso es cuando yo hago un solo movimiento y genero una onda que va a viajar a lo largo de esta cuerda. Ya generé el pulso y es una sola onda que se me formó. En cambio, cuando yo lo hago repetidas veces, genero un tren de ondas, que significa que se me va a ir sumando una onda tras otra. Y ahí yo voy a hablar de tren de ondas. Entonces, cuando yo hago un solo movimiento, genero un pulso y es una onda que va a viajar a lo largo de esta cuerda. En cambio, cuando yo lo hago varias veces, voy a generar un tren de ondas y este tren de ondas va a ir una onda seguidita de la otra. ¿Qué más podemos encontrar en las ondas? Podemos encontrar unos puntos que se llaman nodos, que son las que pasan justo por el equilibrio, y los antinodos, que son los que están más distantes de la línea de equilibrio. Entonces, cada vez que esta onda pasa por el punto de equilibrio, se va a llamar nodo, y cuando pasó por la parte más alta y más distante del equilibrio, se va a llamar antinodo. Yo puedo medir la elongación de esta onda desde un nodo hasta el subsiguiente nodo, hasta formar una onda completa. Se me perdió el cursor, aquí lo encontré. Si parto de aquí, hago todo esto y ahí recién generé una onda completa. Y tengo un nodo, dos nodos, tres nodos. Y aquí tengo una onda completa. ¿Cuántos antinodos logré? 1, 2. Desde este nodo hasta el subsiguiente nodo se va a llamar elongación o la distancia que hay entre ese nodo al subsiguiente nodo. La parte más alta se va a llamar cresta, la parte más baja se va a llamar valle. Amplitud. La amplitud también se puede medir y la amplitud es la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta la máxima altura que logró esta onda o la máxima vibración que logró esta onda. Y yo esto también lo puedo medir en cuanto a tiempo. Acá el tiempo en ondas se va a llamar periodo. ¿Qué periodo transcurrió desde este nodo hasta el subsiguiente nodo? Y eso yo lo mido obviamente con un cronómetro o un reloj. ¿Cuánto demoró en hacer la onda completa? Eso se llama periodo, se designa con la letra T y se define como 1 partido por la frecuencia, ¿ya? El periodo. Se mide en segundos o en segundos por ciclo. Y la letra es la T mayúscula. La frecuencia, en cambio, se va a distinguir por su letra F, se va a medir en hertz o ciclos segundo. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de ondas o vibraciones que se generaron en un segundo. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuántas veces se repitieron estas vibraciones u ondas en un segundo y se cuentan y yo puedo calcular la frecuencia? La frecuencia como fórmula es 1 partido por periodo. Longitud de una onda. Yo les decía que la longitud de una onda la podemos medir desde un nodo hasta el otro nodo. Puede ser esta longitud de onda entre monte y monte o también la puedo medir entre valle y valle. Se designa con una letra griega que se llama lambda, ¿ya? Y es la distancia que hay entre dos valles, entre dos montes o entre un nodo y el subsiguiente nodo. ¿Cuál es la fórmula?
La longitud de onda va a ser igual a la rapidez dividida de la frecuencia, o sea, cuántos ciclos se formaron en un segundo. También podemos medir la velocidad de propagación, o sea, si yo digo, se me formaron tantas ondas en un segundo o en 5 segundos, yo puedo calcular con qué velocidad fue eso, porque puedo medir la distancia, que es la longitud de onda, y también puedo medir su periodo, que sería el tiempo transcurrido, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ¿ya? Tengo dos fórmulas para esto. Puedo calcular velocidad si conozco la longitud de onda, o sea, la distancia de esta onda entre nodo-nodo, entre valle-valle o entre un nodo hasta el subsiguiente nodo, y si conozco el periodo, o sea, el tiempo transcurrido. O bien, si no tengo el tiempo transcurrido, pero sí conozco la frecuencia, la cantidad de veces que se repitió en un segundo, también puedo calcular la velocidad, que sería la longitud de la onda por la frecuencia, la cantidad de veces que se repitió. Ejercicios como ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá, el periodo de una onda es de 4 segundos y la longitud que se logró medir, 12 metros. Tengo el periodo, tengo la longitud, por lo tanto puedo usar esta primera fórmula de velocidad, que es longitud de onda dividido por periodo. Si la longitud de onda vale 12 y el periodo vale 4, entonces 12 dividido por 4 me da 3 metros por segundo, ¿ya? Acá en este caso, a diferencia de las matemáticas, nosotros usamos unidades de medida. Si yo no pongo la unidad de medida, el ejercicio estaría incompleto. ¿Qué otra forma de calcular la velocidad? Si es que yo conozco, ¿no es cierto?, esta velocidad que dice que es de 2,5 metros por segundo y tengo el periodo, voy a poder calcular esta longitud de onda que hay entre una y otra. Aquí el ejercicio yo me equivoqué, les corrijo al tiro, esto no va, y me quedaría que 2,5 metros por segundo, que es la velocidad, multiplicado por su frecuencia, yo puedo calcular la longitud de onda, ¿ya? Multiplicando la velocidad con su frecuencia, y esto me va a decir que su longitud de onda fue de 1 metro. Esto, chiquillo, hay que eliminarlo, no corresponde. En la diapositiva que les mandé a ustedes no va esto. Aquí se me olvidó borrarla para mí, para esta clase. Y el último ejercicio, ¿cómo calculamos frecuencia? ¿Se acuerdan que yo la frecuencia la puedo calcular si conozco el periodo? Y es 1 partido por el periodo. Entonces, si aquí me dice que el periodo fue de 0,025 segundos, yo calculo su frecuencia y queda 1 dividido de 0,25 segundos. Por lo tanto, su frecuencia fue de 40, 1 partido por segundo, o 40 Hz, o 40 ciclos por segundo. Chicos, espero que estén muy bien en sus trabajos, en sus casas, su familia, a cuidarse mucho porque cada vez esto se nos pone más difícil. Nos estamos escuchando la próxima clase. Chao, chao.